Hola, bienvenidos a todos a una nueva conferencia del conocimiento de sí mismo. Antes de comenzar les quiero contar porque la información que tenemos aquí atrás está en otro idioma, en italiano. Básicamente es porque actualmente estamos empezando aquí en Italia un proceso de aprendizaje del italiano, entonces vamos a comenzar con las conferencias en italiano prontamente, entonces mandamos a sacar la publicidad en italiano. Pero estos son videos para hispanohablantes que están en este momento en Italia. Entonces, de todas maneras, la mayoría obviamente los va a entender y igualmente todos se van a hacer con esta información de fondo. Pero bueno, ya entrando en tema, la conferencia de hoy se llama ¿Qué es la muerte? Lo que muere y lo que no muere. En base a esta conferencia vamos a ver que la mayoría de las personas le teme a este proceso que es la muerte, pero básicamente lo hacen es por desconocimiento, porque desconocen lo que sucede con este proceso que hay después de la muerte. Pero aprendamos a ver este proceso con la naturalidad que tiene. Todos debemos pasar por este proceso. Veamos simplemente que es un proceso de transformación, porque nosotros no somos solo un cuerpo físico, nosotros somos un alma, un espíritu, que son cosas que trascienden más allá del tiempo. Entonces, si aprendemos a ver esto de esta manera, lo vamos a comprender de un cierto punto que ya vamos a transformar esa forma que la vemos. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta de que no somos solo este cuerpo físico y de que nosotros como seres humanos tenemos derecho a varias existencias y que ya hemos pasado por la muerte en varias ocasiones, entonces lo vamos a ver más normal. Entonces, sabiendo esto, hoy vamos a estudiar tres tipos de muerte. Una es la muerte del cuerpo físico, la segunda es la muerte segunda y la tercer tipo de muerte que vamos a estudiar es la muerte psicológica. Entonces, el primer tipo de muerte, que es la muerte del cuerpo físico, se inicia con un proceso de catalepsia. Este proceso de catalepsia básicamente es cuando una persona muere, aparentemente, pero está en estado de catalepsia. El estado de catalepsia es cuando la persona está aparentemente sin signos vitales, pero ¿qué pasa? Aún no está desconectada el alma del cuerpo físico. Pero lo que pasa es que tiene unos signos vitales tan bajitos que no se pueden detectar. Entonces, en este proceso de catalepsia le suceden tres juicios a esa persona que está en ese estado. Esos tres juicios se dan de la siguiente manera. El primero se da entre los primeros 5 minutos en que el desencarnado está aparentemente muerto. Entonces, este juicio se hace una retrospección consciente desde el momento en que desencarnó, pasando por cada acto de la existencia hasta el momento de su nacimiento. ¿Esto para qué? Para comparar la existencia vivida con el plan que se tenía para esta, porque generalmente se hacen cosas diferentes. Entonces, se hace con este objetivo. Ya el segundo juicio se hace entre las siguientes 24 horas. En este juicio se juzgan dos cosas. Una es el peso de cada una de nuestras formas de ser, defectos o yoes como los llamamos nosotros. Y la segunda cosa es el número de ellos, es decir, cuántos tenemos, la cantidad en general. Ya en el tercer juicio, que se da entre las siguientes 48 horas, se juzgan tres cosas. Primero, el peso de las buenas y malas obras de cada uno de los actos de la existencia, es decir, cada vez que nos comportamos bien y mal y cuánto peso tiene esta acción, las diferentes acciones que cometimos en nuestra existencia. La segunda cosa es el número de veces que dejamos actuar nuestras formas de ser, defectos o yoes, es decir, cada vez que dejamos manifestar la ira, los celos, la mentira, etc., cada una de nuestras formas de ser. Y la tercera cosa que se va a medir es el fuego, que el fuego es básicamente si se trabajó con la transmutación sexual en pareja, si creó fuego, es decir, que creó un nivel espiritual superior, digámoslo así. Entonces, al medir todo esto, todos estos tres juicios, ya se hace la suma y resta de quebrados, por así decirlo, que de eso se encarga Anubis, que es el jerarca de la ley divina, de hacer todo esto. Y cuando se termina esto, si el desencarnado tiene derecho a una nueva existencia, pues se va a determinar el diseño electropsíquico de su nueva personalidad y el karma que deberá soportar en la nueva existencia. Bueno, entonces ya dado esto, Anubis le ordena al ángel de la muerte cortar ese cordón, que es el cordón de plata, que es el que une al cuerpo físico con el alma. Ya cuando se corta este cordón, ya sí es un muerto, aún si no se corta ese, aún no está desencarnado.
Entonces, si se ordena esto, que es la Madre Divina la que decide eso, el ángel de la muerte antes de cortar este cordón le pide permiso a la Madre Divina. La Madre Divina puede decidir de no cortarlo, entonces en ese caso el desencarnado deberá retornar a su cuerpo físico antes de que se cumplan las 72 horas. Pero la situación en la actualidad es que como la mayoría de las personas desconoce este proceso, desconoce que se suceden estos juicios y de que está la posibilidad de que la persona que está aparentemente muerta pueda retornar, se están practicando autopsias y se están enterrando a las personas antes de estas 72 horas. O sea, para prevenir esto, para evitar, por decirlo así, matar a una persona antes de tiempo, deberíamos por lo menos velar, hacer una velación de 72 horas para darle la oportunidad de que sucedan estos juicios y de que vuelva o no vuelva, que eso ya se decide internamente. Bueno, entonces ya si la Madre Divina decide de sí cortarle el cordón, es decir, de desencarnarlo completamente, ya se abren tres posibilidades para el moribundo. Una es que ya no tenga más existencias, ya se le haya acabado su ciclo y deba entrar a las infradimensiones, a los círculos dantescos, hasta pasar por la muerte segunda, que es lo que vamos a explicar ahorita. La segunda opción es que aún tenga posibilidades, aún tenga existencias, entonces pasará al limbo a esperar a que le asignen un nuevo cuerpo físico. Y la tercera opción es que haya tenido fuego en su columna, es decir, que haya tenido castidad y haya trabajado con la transmutación sexual en pareja, por lo cual se le va a premiar, por decirlo así, se le van a dar algo que llamamos vacaciones en el cielo. Y allí su madre interna le va a ayudar y lo va a educar para que en su próxima existencia tenga más fuerza y más decisión para lograr su trabajo interior, que es de la autorrealización de su ser. Lo interesante de todo esto que les estoy contando es que cada uno de ustedes lo puede comprobar. Acá en estas conferencias les vamos a enseñar todos los métodos para que ustedes mismos puedan adquirir esa propia sabiduría, puedan comprobar cada una de las cosas que nosotros les explicamos y dejen de creer simplemente porque alguien me contó, alguien me dijo, sino que cada uno de ustedes pueda verificar la verdad de las cosas, inclusive de lo que les contamos acá. Ahora vamos a estudiar lo que es la muerte segunda. La muerte segunda se da cuando nosotros no trabajamos sobre nosotros mismos, no limpiamos nuestra alma de todas esas formas de ser negativas, de esa pesadez, de esas malas voluntades, etc. Entonces, como no eliminamos voluntariamente nuestros defectos, pues ¿qué va a pasar? La naturaleza los va a eliminar por nosotros. Entonces vamos a pasar a lo que llamamos la involución o a los círculos dantescos, donde pasaremos un tiempo largo hasta que la naturaleza logre eliminar cada uno de los defectos psicológicos hasta pasar por la muerte segunda e iniciar un nuevo proceso evolutivo en el cual pues ya aprenderemos nuevas cosas. Y la última tipo de muerte es la muerte psicológica. La muerte psicológica es la que nos libera de instante en instante, la que nos puede liberar de ese proceso de la muerte segunda, de ese proceso de dolor de pasar por las infradimensiones y de tantos problemas acá mismo en este mundo físico. No, porque nosotros igual tenemos yoes o defectos de todo tipo. Nosotros tenemos defectos de lujuria, de envidia, de mentira, de pereza, de calumnia, yoes que les gusta sufrir, etcétera, de todo tipo. Y nosotros a todas esas formas de ser les podemos cambiar, las podemos transformar para dejar de ser eso que no nos gusta, que nos impide mejorar. Entonces, hay una técnica que nos permite a nosotros eliminar esos defectos, porque así como nosotros podemos eliminar un defecto psicológico, podemos eliminarlos todos. Entonces, por ejemplo, esta es nuestra alma actualmente, es una alma contaminada, llena de formas de ser, de formas de reaccionar. Es como lo que yo me defino, que una persona se define, no, yo soy dormilón, me gusta bailar, me gusta ver televisión, me gusta hablar con mis amigos. Son todas como esas formas de ser como yo me defino y otras más que desconocemos actualmente, pero aprenderemos a verlas. Y la idea es que nosotros vamos liberando esa conciencia. Esta alma es un 97% de conciencia atrapada en todas esas formas de ser, en todos esos defectos. Y esta conciencia actualmente es solo un 3% de nosotros y tenemos que irla despertando, porque normalmente nosotros
poca atención le ponemos. Entonces, a medida que nosotros vamos aprendiendo a eliminar los defectos, vamos liberando conciencia y vamos desarrollando más sabiduría interior. Ahora, ¿cómo se hace para eliminar estos defectos, para ir limpiando esa alma? Hay un proceso que se llama la muerte psicológica, en el cual consta de 3 pasos. Primero, la autoobservación. La autoobservación se da mirando hacia nuestro mundo interior, qué estamos pensando, qué estamos sintiendo, qué estamos deseando. Entonces vamos a mirar en nuestro interior todas esas reacciones internas. Por ejemplo, en este momento ustedes se pueden estar observando qué están pensando de acuerdo a lo que están escuchando, qué están sintiendo, les gusta, no les gusta, qué están deseando, seguir escuchando o no. Todo eso es autoobservarse, darse cuenta en un momento determinado qué está pasando en mi mundo interior. Por ejemplo, si yo voy por la calle y veo que alguien viene así con cara de enojado y me estruja, ¿qué pasa en mi pensamiento? Ven a este, ¿por qué me empuja a mí? Se vino a desquitar conmigo, siento rabia, deseo decirle, debe ser conchudo, ¿por qué se la coge conmigo? Ponga cuidado. Entonces, ahí estoy viendo yo qué es todo lo que se me está moviendo en mi interior. Entonces, si yo puedo ver eso, ya puedo pasar al segundo paso, que es la comprensión. Con la comprensión yo lo que voy a hacer es reflexionar. Entonces, ¿qué voy a reflexionar en ese caso? Si yo me pongo a identificarme con esa situación, me puedo ganar un problema más grande, yo no sé quién es esa persona, luego me voy pensando en eso y me daño el día. Entonces eso es una reflexión, no dejarme afectar por estas cosas que están en mi interior, en mis pensamientos, en mis emociones, en mis deseos. Y ya el tercer paso es la eliminación. Entonces para la eliminación yo le voy a pedir a mi madre interna o a mi conciencia, como le queramos decir, que elimine ese defecto. Entonces al defecto que dijo, ven ¿por qué se la coge conmigo, madre mía? O conciencia, elimíname ese pensamiento. Al deseo, al sentimiento de rabia, de enojo, madre mía, elimíname este sentimiento negativo. Al deseo de decirle algo a esa persona, conciencia, elimíname este deseo. Y así con cada una de las cosas, así en cada momento, en cada instante del diario vivir, no solo con el enojo, puede ser con la lujuria. Si yo deseo a una persona que no es mi pareja, estoy perdiendo mi energía en eso, entonces le pido a la conciencia que elimine ese deseo, esa cosa que me está distrayendo, porque vamos a ver que esas distracciones son las que nos hacen cometer errores. Porque suceden tantos accidentes, tanto laborales como automovilísticos, etcétera, por la misma distracción, porque nuestros pensamientos nos hacen desconcentrarnos de las cosas, entonces nos hacen cometer errores. Entonces nosotros así con la muerte psicológica vamos liberando esta conciencia y vamos volviéndonos más conscientes poco a poco, dándole fuerza a este 3% que es nuestra conciencia o esencia, y así nos vamos volviendo más conscientes. Entonces el objetivo es precisamente ese, liberar la conciencia. Para eso nos sirve la muerte psicológica. Y ya ahora vamos a ver qué es lo que muere y qué es lo que no muere. Lo que muere es el cuerpo físico, muere también lo que es el cuerpo vital, que es lo que le da vida al cuerpo físico, lo que le da salud al cuerpo físico, y muere también la personalidad. Como les dije, nosotros tenemos derecho a varias existencias, entonces cada una de esas existencias tiene una personalidad diferente. Entonces cada vez que desencarnamos tenemos una nueva personalidad, es decir, que muere también con el cuerpo físico. ¿Y qué es lo que no muere? Lo que no muere es nuestro espíritu o conciencia. Esto es lo único que nosotros tenemos eterno, que viene desde siempre y dura para siempre. Entonces es lo único real y verdadero dentro de nosotros. Es como decir Dios dentro de nosotros. Eso es este 3% de conciencia libre. Entonces, y hay otra cosa que no muere, que es el alma. Cada vez que nosotros desencarnamos, no es que se muera esta parte de defectos y de formas de ser, sino que a una nueva existencia retorna. Entonces, por eso es que cada vez nos vamos volviendo más pesaditos y en cada existencia nos vamos sintiendo más mal o decimos, ay, ¿por qué a mí me va tan mal en esto? ¿Por qué a mí me va tan mal en lo otro? ¿Por qué? Porque esta alma ya viene con sus deudas, entonces tiene que pagarlas. Entonces, si nosotros eliminamos esas deudas, pues ya podemos vivir más tranquilos. Es una forma de explicarlo. Esta es la conferencia. Si quieren, pueden dejar alguna pregunta, algún comentario.
darle like, te queda ahí pues disponible para todos ustedes. Y muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.